Cuando desperté, el tubo en mi garganta era lo único que me impedía gritar por mi hijo. Los monitores a mi alrededor pitaban con insistencia, como si anunciaran una cuenta regresiva invisible. Mis muñecas estaban atadas a la cama, seguramente para que no intentara arrancarme los tubos por instinto. Y aunque la luz blanca del hospital me lastimaba los ojos, no era eso lo que más me dolía. Era su ausencia. No estaba ahí. En la penumbra de la habitación, con mi cuerpo aún entumecido por la anestesia y la mente flotando entre sueños y recuerdos, logré ver un par de ojos hinchados de cansancio. Olivia, mi hija. Su mirada estaba clavada en la mía como un ancla. No lloraba, pero su alma sí lo hacía. Sentí su mano en la mía, temblorosa, cálida, firme, como si no soltarla fuera su única forma de mantenerme con vida. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que había tenido un infarto. Lo supe por la presión en el pecho, por la sensación de haber sido atravesada de lado a lado, por el temor escondido en los ojos de los médicos que iban y venían con rapidez contenida. Me estaban salvando de la muerte. Lo que no supe, y me dolió incluso más que la cirugía, fue porque él no estaba ahí. Mi hijo, Javier. Le pregunté con los ojos. Olivia lo entendió de inmediato. Se inclinó hacia mí, me acarició el cabello y susurró con una voz que intentaba ser suave, pero que se quebraba al final de cada palabra. Le llamé. Dijo que vendría el fin de semana, mamá. Está en una semana complicada, pero prometió venir. El fin de semana. Antes de continuar, escríbenos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Vamos a ver hasta dónde puede llegar este mensaje de amor y nuevos comienzos. Como si estuviera hablando de una comida pendiente. Como si mi vida, esa que estuvo al borde de terminar, pudiera esperar en una agenda corporativa. Cerré los ojos. No porque estuviera cansada, sino porque no quería que Olivia viera la herida abierta que aquellas palabras me dejaban. Yo me llamo Elisa. Aunque toda la vida me han dicho Elisaba, una forma cariñosa que mis pacientes inventaron cuando empecé a trabajar como médica rural hace más de 40 años. Tengo 63, y antes de que mi corazón se quebrara físicamente, ya había aprendido a vivir con el alma agrietada. Fui doctora en un hospital público de San Luis Potosí durante 3 décadas. Vi morir a niños en mis brazos. Vi nacer a bebés prematuros que luchaban como guerreros. Cuidé abuelas, borrachos, campesinos, madres solteras, migrantes y hasta políticos. Dediqué mi vida entera a los demás. Pero en casa, a veces sentía que nadie quería cuidar de mí. Mi esposo, Eduardo, murió hace 5 años. Tantos años de matrimonio que ya no sé dónde termina su sombra y empieza la mía. Me dejó esta casa en la ciudad, donde criamos a nuestros hijos, y una casa de campo junto al río, en la Sierra de Santiago. Esa casa fue nuestro paraíso. Ahí celebramos cumpleaños, hicimos fogatas, curamos heridas emocionales y físicas. Olivia y Javier crecieron entre árboles, risas y mariposas. Olivia, mi niña de pan y cielo, enfermera pediátrica, madre de gemelos, casada con un hombre bueno, Miguel, que la adora y la respeta. Vive a 20 minutos de mí y me llama todos los días. Cada domingo llega con pan dulce, con flores frescas del mercado, con su corazón entero. Javier es otra historia. Siempre fue el más ambicioso. Y nosotros, sus padres, fuimos los más ingenuos. Vendimos el coche, pedimos préstamos, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que pudiera estudiar en la universidad privada de sus sueños, allá en la Ciudad de México. Es su futuro, decía Eduardo, orgulloso. Y lo logró. Ahora trabaja en una firma internacional. Vive en Polanco, con Vanessa, su esposa. Una mujer perfecta, elegante, hija de empresarios. Javier usa relojes de oro, habla inglés por costumbre y maneja un coche que cuesta más que la casa donde lo criamos. Pero, entre tanto éxito, ya no hay espacio para mí. Las llamadas se volvieron mensuales, las visitas, un lujo. Cuando le pedía vernos, siempre había una excusa. Una junta, una cena con la familia política,
Un viaje de trabajo. «Mamá, ¿tú sabes cómo es esto?», me decía, como si yo no hubiera cargado la vida entera con turnos de noche, guardias eternas y urgencias llenas de gritos. Mientras tanto, Olivia venía cada semana. Me ayudaba a cortar los rosales. Cocinábamos para 6, aunque fuéramos 3. Me decía: «Mamá, no hagas todo tú. Cocinar para ti me rejuvenece». Y era cierto. Ver a mis nietos correr en el jardín era el único milagro cotidiano que aún me quedaba. Fue un domingo por la tarde, mientras comíamos tarta de manzana bajo el durazno del patio, que lo sentí por primera vez. Un ardor en el pecho. Como si el alma se quisiera escapar entre las costillas. Pensé que era el ajo. El estrés. La edad. Me tomé un té de manzanilla. Nada pasó. Esa noche, ya sola, el dolor regresó. Más fuerte. Como un puñal. Alcancé a tomar el teléfono y marcar a Olivia. «Creo que algo anda mal», murmuré. Después, la oscuridad. Cuando abrí los ojos, ya estaba aquí. Atada. Intubada. Viva, pero apenas. Los médicos me explicaron después. Infarto agudo. Bypass urgente. Días de hospital. Meses de rehabilitación. Olivia estuvo a mi lado todo el tiempo. Miguel se quedó con los niños. Arregló sus horarios para que ella pudiera estar conmigo cada vez que abría los ojos. Y Javier no vino. «Le hablé», me dijo Olivia. «Dice que tiene reuniones importantes, que viene el fin de semana». Y yo, recién operada del corazón, con el pecho abierto y el alma partida, esperé. Esperé como esperan las madres. Con esperanza, aunque duela. Con paciencia, aunque se rompa. Pero el fin de semana no llegó con él. Llegó con un mensaje. «Perdón, mamá. Surgió algo con los papás de Vanessa. Espero que estés mejor. Hablamos pronto». Y no hablamos. Pasaron los días. Luego otra semana. Olivia venía siempre. A veces traía crayones con dibujos de los niños. A veces flores del jardín. O libros traídos por mis excolegas del hospital. Todos, de alguna manera, aparecieron. Todos menos mi hijo. Una tarde Olivia entró con el ceño fruncido. Me miró largo rato. Y soltó, casi gritando: «Mamá, tuviste una cirugía a corazón abierto y él ni siquiera ha llamado. ¿Qué clase de hijo hace eso?». Intenté defenderlo. Señalé el arreglo floral que adornaba la mesa. Rosas blancas, elegantes, frías, de esas que huelen a dinero, pero no a cariño. «Mandó flores», dije. Olivia bufó. «¿Flores? Eso no es amor, mamá. Amor es estar. Ayer lo vi en Instagram. Estaba en una gala en Nueva York. De smoking. Sonriente. Mientras tú estabas aquí, conteniéndote el cuerpo con alambres y el alma con fuerza de madre. Y yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? Que mi hijo me había olvidado. Que su madre ya no cabía en su mundo brillante. Que ni una llamada merecía. Esa noche no pude dormir. El dolor en el pecho no era físico. Era otra clase de puñalada. La más cruel. La de saberse invisible para quien más se ha amado. Y entonces, sola, con la mirada fija en el techo blanco del hospital, tomé una decisión. No sabía si me iba a salvar del todo. Pero si la vida me daba otra oportunidad, yo no iba a seguir callando. Cuando Olivia se fue aquella noche, con los hombros tensos y los ojos cansados de tanto sostenerme, me quedé sola con un pensamiento martillando en mi pecho. Esto no puede seguir así. Yo no era una mujer de rencores. Había aprendido, a lo largo de años de turnos en urgencias, de pacientes que llegaban entre la vida y la muerte, que el tiempo no se desperdicia en resentimientos. Pero esto no se trataba de rencor. Se trataba de dignidad. Pasé toda mi vida cuidando a los demás. Como médica, como esposa, como madre. Me desvelé por hijos con fiebre y por internos con convulsiones. Cociné para reuniones familiares y para voluntarios del hospital. Sostuve todo, incluso cuando nadie me sostenía a mí. Y ahora, cuando era yo quien necesitaba una mano, un abrazo, una visita, él no estaba. Así que esa noche, tomé el celular con manos aún temblorosas y busqué en mis contactos a Tomás Gómez, el notario que nos había ayudado con el testamento cuando Eduardo falleció. Le mandé un mensaje simple, pero firme.
Tomás, necesito hacer cambios urgentes en mi testamento. Mi salud reciente me ha hecho repensarlo todo. ¿Puedes venir al hospital? No pasó ni una hora y ya tenía respuesta. Claro que sí, Elisaba. Mañana estaré contigo. Que Dios te dé fuerza. No dormí mucho esa noche, pero no fue por dolor. Fue por determinación. A la mañana siguiente, mientras Olivia me leía en voz alta los mensajes de sus hijos y me acomodaba las almohadas, le pedí algo. Hija, ¿me traes la computadora portátil? Tengo unos correos que responder. ¿Estás segura de que quieres ponerte a trabajar tan pronto? Preguntó arrugando la frente. No es trabajo. Sonreí con suavidad. Es necesario. Ella me la trajo sin sospechar nada. Cuando salió a almorzar con los gemelos, escribí otro correo. Esta vez a mí misma. Como si necesitara dejar constancia de lo que estaba por hacer. Hoy voy a poner un límite. No para castigar a Javier, sino para recordarle qué significa ser parte de una familia. Tomás llegó al hospital esa tarde, puntual como siempre, con un maletín lleno de documentos y una mirada preocupada. Se sentó junto a mi cama, tomó mi mano con esa calidez que solo tienen los hombres que han presenciado muchas despedidas, y me escuchó. Le conté todo. El infarto, la ausencia, el silencio, las flores frías, la rabia de Olivia, mi propio dolor. Ese que no tiene nombre porque no es físico, ni lógico, ni clínico. Es un dolor de madre olvidada. Tomás no me interrumpió, solo asintió. ¿Quieres desheredarlo? Preguntó al final, con voz serena. No, negué, firme. No quiero castigar. Quiero que el legado de Eduardo y mío tenga sentido. Quiero que la casa de campo sea un puente, no un premio. Quiero que Javier elija volver. No porque lo obligo, sino porque comprende que amar también es participar. Pasamos una hora discutiendo opciones. Él me advirtió que las decisiones tomadas con el corazón herido a veces se arrepienten. Pero yo lo miré con la certeza de quien ha dado a luz. Ha visto morir a pacientes. Ha visto vidas comenzar y terminar. Esto no es un arrebato, Tomás. Es una carta de amor con condiciones. Creamos un fideicomiso familiar. La casa de campo seguiría siendo de los 2 hijos. Pero con reglas. Cada adulto debía pasar al menos 2 semanas al año allí, participando en su mantenimiento, su cuidado. Si faltaban 2 años seguidos, perdían sus derechos sobre la propiedad. La casa de la ciudad sería vendida y las cuentas divididas por igual. Pero la casa del alma, la casa que guarda nuestra historia, esa solo se conservaría si ellos la cuidaban como cuidamos lo que amamos. Tomás me miró con respeto cuando terminamos de redactar todo. Me dijo, es una decisión valiente, Elisa. Y aunque muchos no lo entiendan, a veces amar es trazar un límite. Esa noche dormí mejor. A la mañana siguiente, sonó mi celular. Era Javier. Ver su nombre en la pantalla fue como una bofetada y un suspiro al mismo tiempo. «Hola, hijo», contesté con voz suave. «Mamá», dijo, y en su tono escuché algo que parecía culpa. «¿Cómo te sientes?» «Mejor cada día. Dicen los médicos que en una semana más, tal vez pueda volver a casa». «¡Qué alivio!», titubeó. «Perdón por no haber ido. Ha sido un caos acá. Estamos cerrando la compra de una casa de descanso en Valle de Bravo, y en la firma estoy peleando una promoción». Lo escuché justificar, priorizar, alejarse sin saberlo. Una casa de descanso. Un ascenso. Un caos. Esperé a que terminara. «Entiendo que estás ocupado», dije con ese tono que solo tenemos las madres cuando sabemos que no nos escuchan. «Pero, Javier, estuve al borde de la muerte. ¿No crees que eso merece al menos un día?» Hubo un silencio. Luego suspiró. «Mamá, no exageres. Olivia me dijo que la operación salió bien. Estás recuperándote. No estás en tu lecho de muerte». Me congeló la sangre. «Cuando esto se calme», añadió, «te llevaremos a ese restaurante francés que te gusta. ¿Te parece?» «Suena bien», dije. Colgué. No lloré. Solo me quedé mirando el teléfono como si fuera una piedra. No era que no me quisiera. Era que no sabía cómo. O peor aún,
No sabía por qué debía hacerlo. 3 días después, Tomás volvió al hospital con los documentos. Me miró una vez más. ¿Estás segura? Asentí. A veces, Tomás, el amor necesita condiciones para florecer. Esta es la mía. Firmé. Cuando Olivia llegó esa tarde, me encontró más serena que en semanas. Me miró largo rato y preguntó: «¿Qué pasa, mamá? Tienes una mirada distinta». Hice unos cambios en el testamento. Dije sin rodeos. «¿Por Javier?» «Por mí», respondí. «Y por la casa de campo. Quiero proteger lo que de verdad importa». Le conté todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de dignidad compartida. «Se va a enojar mucho, mamá. Tal vez. O tal vez sea el empujón que necesita». Olivia me abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos sembrando algo. Al caer la tarde del día siguiente, mi celular sonó. El nombre de Javier brilló en la pantalla como una herida encendida. Contesté con un suspiro. «¿Hola? ¿Qué diablos es esta carta del testamento?». Disparó sin siquiera saludar. Su voz venía llena de furia contenida, como una bomba que solo buscaba estallar en el primer pecho disponible. En este caso, el mío. ¿Te llegó? Por supuesto que me llegó. Bufó. ¿Un fideicomiso? ¿Vacaciones obligatorias en la cabaña? ¿Estás bromeando? Cerré los ojos. Me recosté un poco más en la cama, sintiendo el zumbido constante del monitor cardíaco a mi lado, como si ese pitido fuera el metrónomo de mi paciencia. «Hola, Javier». «No, no estoy bromeando. Es serio». «Esto es ridículo», gritó. «No puedes obligarme a tomar vacaciones en un lugar que ni me interesa. Vanessa y yo ya tenemos compromisos. Esto no cabe en nuestras vidas. Nadie te obliga». Le respondí con la calma de quien ha soportado partos, muertes, ausencias. Solo que si no participas, no decides. No conservas derechos sobre la cabaña. Puedes renunciar. Silencio. Después una carcajada amarga al otro lado de la línea. «Esto es por lo del hospital, ¿verdad? Me estás castigando por no ir». Sonreí con tristeza. «No es castigo, hijo. Es claridad». Otro silencio, más largo. Como si por fin comenzaras a escucharme. «Llevas años alejándote». Continué. «Pero esperando seguir recibiendo como si estuvieras presente. Es hora de elegir». «Voy a impugnar esto», dijo al fin, furioso. «Puedes intentarlo», respondí. «Tomás dice que es perfectamente legal. Pero no lo hago por revancha, Javier. Lo hago porque merezco algo más que flores y excusas. Porque el legado de tu padre merece respeto. Y tú también. Solo que lo has olvidado». Silencio. Esa vez, más denso. Más triste. «Lo pensaré», murmuró antes de colgar. Me quedé mirando el celular como si pudiera ver, a través de la pantalla, el reflejo del niño que alguna vez me pidió que lo ayudara con la tarea, que lloraba cuando le dolía el oído, que se escondía en la cabaña cuando llovía fuerte. Ese niño, ¿dónde estaba? Esa noche no lloré. Ya no. A veces amar es poner un límite. Un mapa. Una frontera que no encierra, sino que señala el camino de regreso. Y yo, por fin, lo había trazado. Los días pasaron. En silencio. Javier no volvió a llamar. Yo tampoco lo busqué. No por orgullo, sino porque entendí que había algo que él debía hacer por sí solo. Decidir. Mis sesiones de rehabilitación avanzaban bien. Ya podía dar pequeños paseos por los pasillos del hospital, con una enfermera a mi lado y Olivia vigilando como si fuera mi sombra. «Quiero que vengas a vivir a mi casa por un tiempo», me dijo una tarde, mientras me acomodaba una bufanda. «Al menos mientras terminas de recuperarte. Miguel ya acondicionó el cuarto de abajo. ¿Y los gemelos? Felices de tener a su abuela ahí». Sonrió. «Me hicieron prometer que les contarías cuentos como antes». Acepté. El día de mi alta, el cielo estaba nublado, pero yo sentía el corazón más ligero que nunca. Miguel nos esperaba en la entrada del hospital, con los niños sosteniendo un cartel mal escrito. «Bienvenida, abuelita». Olivia me abrazó, y por un momento sentí que todo valía la pena. La casa de mi hija se convirtió en mi refugio. El cuarto de la planta baja tenía vista al jardín y un pequeño escritorio donde volví a escribir, a leer, a soñar. Olivia me preparaba té cada tarde.
Miguel cocinaba arroz con leche, como lo hacía Eduardo. Y los gemelos eran medicina pura. Pasaron 2 semanas. Mayo estaba por comenzar. Y con él, la fecha pactada en el Nuevo Testamento. La primera semana de mantenimiento en la cabaña. ¿Y si no viene? Le dije a Olivia mientras preparábamos maletas. Entonces, sabremos, respondió ella sin mirarme. Sabremos si ese niño sigue ahí adentro o no. El domingo por la mañana, salimos todos juntos en la camioneta. Herramientas, víveres, botas de lluvia, juguetes, abrigos. El camino de tierra hacia la cabaña era el mismo de siempre. Árboles altos, el sonido del río, el crujido de las llantas sobre la grava. Entonces Olivia frenó en seco. «Mamá, mira, allí estaba. Un coche negro, reluciente, estacionado frente a la cabaña. En la entrada, sentado en las escaleras de madera, Javier. Llevaba jeans de diseñador, claro, y una camisa remangada. Pero su postura no era arrogante. Era incierta. Se levantó en cuanto nos vio. Caminó hacia mí con pasos inseguros, como si tuviera miedo de romper algo con solo acercarse. Me abrazó con cuidado. Su voz salió más baja que de costumbre. El médico dijo que no puedes cargar nada, así que vine antes. Abrí las ventanas, limpié un poco, llené la nevera. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Sigo enojado», confesó, mirándome a los ojos. «Pero Vanessa y yo hablamos. Me hizo ver que no he estado presente. No solo contigo, con nadie». Y entonces, como si fueran imanes, los gemelos bajaron del coche corriendo. «¡Tío Javier!», gritaron lanzándose a sus brazos. Él los abrazó con torpeza. «Están enormes», murmuró. «Casi 2 años sin verlos», soltó Olivia, sin suavidad, pero con una sonrisa. Javier bajó la mirada. Asintió. «He estado ocupado». «¿Demasiado ocupado para la familia?», pregunté, suave, pero firme. Me sostuvo la mirada. Y algo cambió en sus ojos. No era arrepentimiento. Exactamente. Ni culpa. Era otra cosa. Sinceridad. Una grieta. Una puerta que tal vez se abría. Caminamos hacia la cabaña. Él me ofreció el brazo. Lo tomé. No como una mujer débil, sino como una madre que tocaba, por fin, la orilla de algo que creyó perdido. Los días siguientes en la cabaña fueron un ejercicio delicado de reencuentros. Cocinamos juntos. Reparamos ventanas. Limpiamos los estantes. Javier, torpe pero presente, volvió a leer cuentos a los gemelos. A veces se equivocaba de personajes. A veces se saltaba párrafos. Pero estaba. Una tarde lo encontré en el porche, sentado en la mecedora de Eduardo. Miraba el río, en silencio. «¿1 centavo por tus pensamientos?», le pregunté, sentándome a su lado. «Papá», dijo sin mirarme. Recordaba cómo se levantaba al amanecer a pescar, con su gorro viejo. Siempre volvía con una trucha. Sonreí. A mí también me hace falta. No venía desde que murió. Me dolía demasiado. Pensé que alejándome dolería menos. Lo miré. Y por primera vez, no vi al ejecutivo exitoso, ni al hijo ausente. Vi al niño. A mi niño. «Yo también lo extraño cada día», le dije. «Pero venir aquí me lo devuelve, aunque sea un poco». Javier asintió. «Estoy empezando a entender. Todo lo que dejé atrás creyendo que era progreso». Esa noche, después de cenar, me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. A veces, volver. Es más difícil que irse. Pero él había vuelto. Y yo, por fin, empezaba a sanar. Volver nunca lo es. Durante esos primeros días en la casa de campo, cada gesto entre nosotros era como caminar sobre vidrios. No queríamos herirnos, pero tampoco sabíamos cómo sostenernos. Aún así, Javier estaba ahí, presente. Ayudaba a Miguel a reparar el muelle, aunque se notaba que el serrucho no era su herramienta favorita. Leía cuentos a los gemelos cada noche, aunque se le escapaban los nombres de los personajes. Y por las mañanas, salía a caminar solo por el sendero que rodeaba el lago, como si buscara en la neblina respuestas que no cabían en su oficina en Polanco. Una tarde lo encontré en el porche, justo donde Eduardo solía sentarse con su café. Javier tenía una libreta abierta sobre las piernas.
Escribía algo. Sus trazos eran firmes, pero había cierta inseguridad en sus manos, como si cada palabra fuera una confesión. «¿Qué escribes?», pregunté, sentándome a su lado con una taza de té. Se sobresaltó, pero no cerró la libreta. Me miró, por fin, sin filtros. «Ideas», respondió, «sobre lo que significa esta casa, para ti, para nosotros, para lo que viene después». Lo miré, sin querer interrumpirlo. «Mamá», dijo de pronto, «¿alguna vez pensaste que yo volvería?». Mi corazón se encogió. Lo miré con ternura, pero también con verdad. «Muchas veces soñé con eso, Javier, pero no lo esperaba». Bajó la cabeza. «Me duele admitirlo, pero creo que perdí años persiguiendo cosas que al final no me daban lo que necesitaba». «¿Y ahora sabes lo que necesitas?». Me miró. «Creo que estoy empezando a saberlo». Una noche, después de que los niños se durmieran y Miguel saliera a preparar leña para la chimenea, Javier propuso algo durante la cena. «Sobre el fideicomiso», dijo. Estuve pensando. Todos lo miramos. Las 2 semanas al año me parecen razonables. Pero, con nuestros trabajos, tal vez sea más práctico dividirlas. Una semana en verano, otra en invierno. Vanessa, que había llegado ese mismo día con una sonrisa tímida y una manta sobre los hombros, asintió. «Podríamos venir en Navidad», dijo. «Iniciar una tradición, si a todos les parece». Me quedé sin palabras. No solo por la propuesta, sino por lo que implicaba. Estaban buscando un lugar en el calendario, sí, pero también en nuestras vidas. Sería hermoso, logré decir con la voz quebrada. Tu padre amaba la cabaña en invierno, el lago congelado, las fogatas, los cuentos. Lo recuerdo con tanto detalle que parece que fue ayer. Yo también lo recuerdo, murmuró Javier, como nos arrastraba colina arriba con ese trineo viejo. Una y otra vez. Lo miré con los ojos llenos. «Nunca me hablaste de eso», dijo Vanessa con ternura. «Hay muchas cosas que no he dicho», respondió él mirándome. «Cosas que estoy empezando a descubrir». Y entonces lo dijo. «No puedo prometer que todo cambiará de un día para otro, pero quiero intentarlo. Estar más presente. Recordar lo que de verdad importa». Le tomé la mano. No necesitaba más. Eso es todo lo que una madre espera. No perfección, solo presencia. Al día siguiente, mientras regresábamos a casa con el coche lleno de tierra, sudor y risas, Olivia me miró desde el asiento del conductor. «¿Y bien, mamá?», preguntó con media sonrisa. «¿Crees que funcionó tu testamento?». Miré por la ventana. El lago se alejaba en el retrovisor. Las hojas secas danzaban sobre el camino. «No lo sé», respondí. «Pero es un comienzo. Y los comienzos, hija, lo son todo». En los meses que siguieron, algo cambió. No de golpe. No como una película donde todo se soluciona con una disculpa. Pero cambió. Javier llamaba. A veces solo para preguntar cómo me sentía. A veces para contarme algo del trabajo. A veces sin razón, como cuando era niño. Y se metía en la cocina solo para decirme que me quería. En julio apareció sin previo aviso en una carne asada familiar. Llegó con una botella de vino, una bolsa de juguetes para los gemelos y un gesto torpe que valía más que cualquier regalo. «¿Y esta sorpresa?», le pregunté mientras lo veía bajar del coche. Vanessa me dijo que dejara de pensarlo tanto, que solo viniera. En septiembre, para mi cumpleaños, me llevó a almorzar. Me dio un álbum de fotos hecho por él. Imágenes de la cabaña, de nosotros, de Eduardo pescando con los niños, de mí cocinando con mi delantal viejo. Muchas ni siquiera las recordaba. «¿De dónde sacaste todo esto?». «Papá tenía una caja en su estudio. Yo me la llevé cuando murió. Pensé en organizarlas algún día». Bajó la mirada. Supongo que ya era hora. En octubre, Javier propuso algo inesperado. «Este año papá habría cumplido 70», me dijo por teléfono. «¿Qué te parece si lo honramos donde él fue más feliz?». Y así, una mañana de otoño, volvimos todos al lago. Olivia, Miguel, los niños, Javier, Vanessa y yo.
cada uno con un puñado de cenizas de Eduardo en una pequeña caja de madera que había permanecido cerrada desde su funeral. Fue Javier quien habló primero. «Papá me enseñó a lanzar la caña justo aquí», señaló el muelle. «Tenía 6 años. No lograba que el anzuelo llegara lejos. Me frustré. Tiré la caña y dije que no servía para eso». Hizo una pausa. Él me miró y dijo: «Es tu decisión, hijo. Pero los peces siguen ahí afuera esperando». La frase me golpeó como un río lento, pero firme. Eduardo, incluso en sus silencios, sabía sembrar verdades. Dejamos las cenizas sobre el agua. Los gemelos lanzaron flores. Olivia cerró los ojos. Y yo, por dentro, le agradecí a Eduardo por haber sembrado una semilla tan profunda, que ni la distancia ni el orgullo habían logrado arrancar. Esa noche, Vanessa se acercó mientras yo doblaba ropa en el cuarto de invitados. «Quiero que mi hija sepa lo que significa el amor», dijo con los ojos llenos. «No el que se dice, el que se hace». La miré, conmovida. Lo sabrá. Lo aprenderá viéndolos a ustedes, viendo cómo se sostienen. Javier entró en ese momento, despeinado, con una sonrisa cansada. «¿Hablan de mí?» «Siempre», respondí. «Aunque no lo merezcas, todo gira a tu alrededor». Rió. Luego se sentó a mi lado. «Mamá, he estado pensando. El fideicomiso de la cabaña. Hicimos bien en ajustarlo. Pero también deberíamos dejar escrito el porqué. No solo las reglas. El espíritu». «¿El espíritu?» «Sí. Que no se trata solo de mantener un lugar. Se trata de mantenernos juntos. Que no se hereda una casa. Se hereda una historia». Lo miré como cuando tenía 7 años y venía con una hoja de papel en la mano, orgulloso de haber aprendido a escribir su nombre completo. «Entonces escríbelo, hijo», le dije. «Esa será tu verdadera herencia». Y lo hizo. Un mes después, cuando volvimos todos a la cabaña para el primer paseo de Elizabeth. Sí, porque Vanessa estaba embarazada de una niña. Javier leyó en voz alta una carta. «Para quienes vengan después, esta cabaña no es un bien, es un puente. No es un refugio, es una raíz. Aquí aprendimos a llorar, a perdonar, a regresar. Que cada generación lo entienda. El valor está en volver. Siempre». Cuando terminó, no hubo aplausos, solo silencio. De ese que no pesa, que abraza. Vanessa tomó su mano. Olivia lo abrazó. Y yo cerré los ojos. Y agradecí. Agradecí por el infarto que me detuvo. Por el testamento que fue más un grito que un papel. Por las palabras que dolieron. Y por todas las que vinieron después. Porque a veces, solo a veces, una madre puede cambiar el destino con un trazo de tinta. A veces, cuando todo parece en su lugar, la vida lanza un nuevo giro. No para desordenar, sino para poner a prueba lo que realmente importa. La primavera llegó temprano ese año. El jardín de Olivia se llenó de flores, y el aire olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Vanessa ya estaba en su semana 37. Se veía hermosa, aunque el cansancio le oscurecía las ojeras. Yo la observaba con ternura. Tocaba su vientre con las yemas de los dedos como quien sostiene una promesa. Una vida entera estaba por nacer. Y en sus ojos, esa vida ya era amor. Javier, por su parte, parecía otro hombre. No perfecto, pero real, constante, presente. Había dejado el traje por camisas remangadas y jeans cómodos. Cocinaba con Olivia, plantaba tomates con Miguel, armaba rompecabezas en el suelo con los gemelos. Y aún así, encontraba tiempo para Vanessa, para hablarle a su hija a través de la piel. Una tarde me acompañó al cardiólogo para mi primera revisión anual. Mientras esperábamos, lo vi nervioso, hojeando una revista que no leía. «¿Y si algo no está bien, mamá?», me preguntó bajito. Le apreté la mano. «Entonces lo enfrentamos, como lo hicimos antes. Pero el doctor dice que todo va bien». Y así fue. «Buenas noticias, señora Elisa», dijo el doctor Villego. «Su corazón está estable. Vida por delante». Al salir, Javier me abrazó fuerte, sin aviso. «Prométeme que si alguna vez vuelves a sentir algo raro, me lo dirás. Nada de esconderlo. Nada de no quiero preocuparlos. Te lo prometo».
Sonreí. Pero solo si tú me prometes no convertirte en un hijo pegajoso. Río. Esa risa que había olvidado. La de cuando era niño y lo cargaba en la cocina mientras cocinaba frijoles. Trato hecho. Solo seré un hijo presente. Ya perdí demasiado tiempo. Ese verano celebramos 1 año desde aquel infarto. La vida que casi se me escapa me había devuelto lo más importante: la familia. Vanessa y Javier decidieron mudarse a Burlington, a solo 10 minutos de mi casa. Dejaron el departamento elegante en la Ciudad de México. Ese símbolo de éxito que antes era su templo. «Es una casa sencilla», me dijo Javier cuando me invitó por primera vez. «Pero tiene un cuarto de huéspedes que queremos que sea tuyo. Para cuando quieras venir». Cuando vi esa llave colgando de un llavero de plata con mi nombre grabado, supe que algo había cambiado profundamente. «No tenías que mudarte por mí», le dije con la voz entrecortada. «No lo hicimos solo por ti», intervino Vanessa, acariciando su vientre ya redondeado. «Lo hicimos por nosotros, por nuestra hija, por lo que queremos construir». Ese mismo día, Javier me dio otra noticia. «Rechacé el ascenso en la firma», dijo mientras tomábamos café en el porche. «¿Qué? ¿Por qué?» Iba a significar más viajes, más ausencias, más de eso que nos alejó. No quería renunciar a mi carrera, mamá. Solo elegir otro camino. Más lento, pero más presente. En los días siguientes, lo vi con otros ojos. No porque hubiera cambiado por mí, sino porque por fin estaba volviendo a sí mismo. El 18 de abril, mi celular sonó a las 3 de la mañana. «Mamá, estamos en el hospital», dijo Javier con la voz alterada. «Vanessa tiene preeclampsia, alta presión. Riesgo para las dos». No pregunté más. Me vestí como pude y pedí un taxi. Cuando llegué, Olivia ya estaba ahí, hablando con los médicos. Javier caminaba en círculos como un niño sin suelo. Me acerqué. Tomé su mano. No dije nada. Solo lo sostuve. Esa madrugada, tomaron la decisión. Cesárea de emergencia. ¿Y si algo sale mal?, me susurró Javier, con los ojos empañados. «Entonces estaré contigo, como tú estuviste conmigo cuando mi corazón falló. Ya no estás solo, hijo». Y no lo estuvo. 3 horas después salió con bata quirúrgica, el rostro pálido, los labios temblando. «Es una niña», dijo con una sonrisa quebrada. «Pequeña, pero perfecta. La llamamos como prometimos. Elizabeth Anna. Vanessa está estable. La bebé, en la incubadora. Y el mundo cambió. Cuando la vi por primera vez, sus ojitos apenas entreabiertos, sus deditos como hilos de vida, sentí que algo dentro de mí se reparaba. «Hola, mi niña», le dije, tocando su manita con cuidado. «Soy tu abuela. Y tengo tantas historias para ti». Javier se acercó en silencio. Me rodeó con el brazo. Me besó la frente. «Gracias por no rendirte conmigo». No respondí. Solo lo abracé. Porque hay palabras que no se dicen. Se sostienen. 5 días después, madre e hija fueron dadas de alta. El regreso a casa fue una coreografía delicada. Cobijas, instrucciones médicas, almohadas acomodadas como nidos. Yo estaba ahí, cada mañana, con caldo caliente, manos firmes, memoria de madre. Tomaba a Elizabeth entre mis brazos y la acunaba durante horas. Dormía sobre mi pecho, como si siempre hubiera vivido ahí. Y tal vez, de alguna forma, sí. Vanessa me miraba con una mezcla de asombro y gratitud. «No sé qué haríamos sin ti, Elisa», me decía con los ojos llenos. «Mi madre está lejos, y tan ausente». «Estoy donde quiero estar», respondía acomodando un gorro de lana sobre la cabeza diminuta de mi nieta. Esto es mi vida ahora». Una tarde, mientras doblaba ropa de bebé, Vanessa se acercó con una expresión seria. «Quiero que sepa lo que significa el amor», dijo. «No el que se dice, el que se hace». La miré conmovida. «Lo sabrá, viéndolos a ustedes, viendo cómo se sostienen, cómo han elegido lo que importa». Javier entró justo en ese momento, con las ojeras marcadas pero una sonrisa feliz. «¿Hablan de mí?» «Siempre», respondí. «Aunque no lo merezcas, todo gira a tu alrededor». Se sentó a mi lado.
tomó una taza de té y se quedó en silencio por un momento. «Mamá, estuve pensando en el fideicomiso de la cabaña». Lo miré con atención. Sabía que lo que venía no sería ligero. ¿Sí? Deberíamos dejar por escrito el porqué. No solo las reglas, el espíritu. Que no se trata de heredar una propiedad, sino una historia. Un lazo. Lo miré con ternura. Como si volviera a tener 7 años y me estuviera contando que aprendió a leer. «Entonces escríbelo, hijo. Esa será tu verdadera herencia». Y lo hizo. Pero esa será la historia de mañana. Porque hoy solo quiero ver a Elizabeth dormir, sentir su respiración sobre mi pecho y pensar que, después de todo lo vivido, la vida me regaló una segunda oportunidad. Y esta vez no la dejaré pasar. Duele el cuerpo, sí, pero lo que más duele es la memoria. No por lo que se olvida, sino por lo que una recuerda con demasiada claridad. Una tarde de abril me senté con Tomás en la sala de mi casa. Los gemelos jugaban en el jardín. Vanessa y Javier preparaban la merienda. Y Elizabeth dormía en su cuna con ese suspiro que tienen los ángeles cuando descansan. «¿Todo listo?», le pregunté, mientras él revisaba su portafolio. «Todo está en orden, Elisa», respondió con esa voz cálida que siempre me dio paz. «Pero, ¿estás segura de que no quieres agregar algo más?». Lo pensé unos segundos. «Sí, quiero agregar una última voluntad». Tomás levantó la mirada. «No quiero homenajes», dije. «Solo quiero que, cuando ya no esté, esparzan mis cenizas junto al lago, donde dejamos a Eduardo. Que mi última respiración se mezcle con el agua que vio crecer a mis hijos y a mis nietos». Tomás asintió. Hizo unas anotaciones en su libreta. «¿Y algún mensaje para ellos?», preguntó con suavidad. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. «Sí. Diles que lo más valioso que les dejo no está en cuentas, ni en escrituras. Está en los domingos compartidos, en los veranos en la casa de campo. Está en los abrazos, no dados por costumbre, sino por necesidad. Esa noche, cuando todos dormían, abrí un cuaderno viejo que guardaba en mi mesa de noche. No era un testamento, no era una carta formal. Era un susurro de madre, un mapa para los que vendrían después. A quien algún día lea esto. No heredes las paredes ni los muebles. Hereda los regresos, porque la familia no es un derecho. Es una elección que se renueva cada día. Que esta casa no sea una carga, sino una invitación a volver. Porque el amor no siempre es perfecto, pero sí puede ser constante. Mamá, abuela, Elisa». Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pendientes. El tiempo siguió. Como el río que no se detiene, sino que aprende a fluir más lento. Elizabeth cumplió 2 años. Tenía la sonrisa de su padre y la mirada serena de su madre. Cada vez que corría por la casa de campo con los pies descalzos y el cabello alborotado, sentía que la historia se reiniciaba, como si Dios me dijera al oído: «Mira lo que lograste por no rendirte». Javier y Vanessa ya no eran los de antes. Habían cambiado. Sin alardes. Plantaban flores juntos, cocinaban pan, leían cuentos, hablaban sin gritos, sin interrupciones. Él había encontrado una nueva forma de ser exitoso, sin perderse a sí mismo. Y Olivia, ay, mi Olivia, seguía siendo mi roca, mi enfermera, mi cómplice, mi hija, la que sostuvo mi cuerpo cuando colapsó. Y ahora sostenía mi vejez con ternura, sin lástima. Una mañana, mientras regábamos los rosales en su jardín, Javier se acercó con una expresión seria. «Mamá», dijo, «¿alguna vez te arrepentiste de cambiar el testamento?». Lo miré. El sol caía suave sobre su rostro. Elizabeth dormía en su hombro, con una paz que solo conocen los hijos que han sido verdaderamente amados. «No me arrepiento, hijo», respondí, «porque esa decisión no fue un castigo, fue una puerta. Y tú la cruzaste». Me abrazó, no como un hombre adulto, sino como un niño que por fin vuelve a casa. Y yo sentí de verdad que el círculo se cerraba. Una semana después, Javier organizó una reunión familiar. Invitó a Tomás, a Vanessa, a Olivia y a Miguel.
Nos sentamos todos en la sala de estar de la casa de campo, con café en las manos y la mirada tranquila. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo Javier. «Una carta. No legal. No técnica. Solo humana». Abrió un sobre color crema, sacó una hoja escrita con su puño y letra y comenzó a leer. «Para quienes vengan después, esta casa no es un bien, es un puente, no es una propiedad. Es una raíz. Aquí aprendimos a llorar, a perdonar, a regresar. Aquí se dejó ceniza, pero también esperanza. No hereden el lugar, hereden el espíritu. Vengan, incluso si están enojados. Vengan, incluso si están cansados. Porque el valor no está en quedarse, está en volver. Que cada generación lo entienda. Esta casa es el nuevo corazón de la familia». Cuando terminó, no hubo aplausos, solo silencio. Ese silencio reverente, que no pesa, que abraza. Vanessa le tomó la mano. Olivia se acercó para abrazarlo. Y yo cerré los ojos. Y agradecí. Agradecí por el infarto que me detuvo. Por la tinta que reescribió nuestro destino. Por las palabras que dolieron. Y por todas las que vinieron después. Porque, a veces, solo a veces, una madre puede cambiar el rumbo de una familia con un trazo de amor. Y esperar hasta que regresen. Y si regresan, ya no importa cuánto tardaron. Lo único que importa es que lo hicieron. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. O compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.